De sol y grana volar. Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, como todos los sábados hasta ahora, son las 7:02, con una temperatura fría, sin duda, obvio, ¿no? Estamos en invierno, pero de alguna manera no es el frío tan intenso que soportamos días anteriores. Hay que abrigarse los que salen, pero ahora es momento de escuchar Carve, Caminante, en casa, o si usted está trabajando en la oficina, si está en la portería, si está en el ómnibus, si está simetrista, donde sea, cuidando al enfermo. Bueno, va a escuchar Caminante durante una hora, va a escuchar la palabra de gente que sabe de seguridad social, esa seguridad social que nos marca la vida, que nos llega desde que nacemos hasta que nos vamos, y que es muy importante defenderla desde el principio al fin. Por eso hay un montón de gente que, créanme, todos los días se levanta muy temprano para pensar en su mejor calidad de vida. Está Diego en los controles y en el comienzo, como siempre, el gusto de estar saludando a Tito, a Sisto Amaro. Qué placer, Tito, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, estamos muy bien y el placer es todo nuestro. Y bueno, tú siempre nos abrís esa puerta imaginaria para poder comunicarnos con la opinión pública, pero con nuestros queridos jubilados y pensionistas en particular. Tito, hay mucho para conversar en la mañana de hoy. Vamos a tener aportes de varios compañeros. Por ejemplo, va a estar, como siempre, Claudia con sus informes muy importantes. Atentos porque va a estar hablando de los cobros de agosto, ¿no? También vamos a estar con Gabriel Regalado, el economista, el joven economista, una persona que, a pesar de su edad, uno siempre dice, los jóvenes, no, una experiencia y un aplomo tremendo. Nos va a estar hablando sobre la forma de cálculo de los dividendos de AFAP, ¿no? Después vamos a estar junto a Claudia, que nos va a estar hablando de lo que fueron, bueno, y ese comunicado que sacó la ONASPU en cuanto a las elecciones. Vamos a estar con Ariel y contigo todo el programa, pero con Ariel después de 7:30. Y además va a haber un comunicado, un audio, una declaración de ONASPU y el PIT-CNT en el final casi del programa, ¿no? Pero es un gusto estar ahora contigo. Y bueno, viendo cómo se va manejando todo este tema de la presencialidad, que de a poco, bueno, está en el caso del Banco de Previsión Social, está llegando, ¿no? Exactamente. El comunicado que va a leer la compañera nuestra Claudia va a explicar los pagos del mes de julio, ahora en los primeros días de agosto, que están referidos al local central del BPS, vuelven a efectuarse allí. Con todos los detalles después vendremos con la información. Nosotros queríamos comenzar esta audición primero con las cifras que hoy día tiene la pandemia, que bueno, han bajado, que el actor principal de la lucha contra esta pandemia es el personal de la salud. No terminamos de saludar, de agasajar de la más fraterna manera a los médicos, a los enfermeros, a los que cuidan los enfermos, a los que manejan la ambulancia, a todo el personal de la salud, a los científicos, a las políticas que se llevaron adelante en cuanto a contener una pandemia en función de la herramienta principal que es la vacuna. La vacuna es la herramienta principal y en función de, ya no se puede decir los miles, ni los cientos de miles, los millones de vacunados, hoy lamentábamos
el fallecimiento de 7 uruguayos, lamentábamos en el alma ello, pero veíamos como las cifras de gente, de adultos mayores o de otras edades en el CTI ha disminuido, y también los contagios van siendo controlados en algunos departamentos y en general la cifra es muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que cuidarnos más que nunca, que tenemos que seguir con los protocolos del Ministerio de Salud Pública, que tenemos que guardar las distancias, usar los tapabocas, lavarnos las manos muchas veces en el día, usar alcohol en gel. Es decir, tenemos que darle un golpe definitivo a una pandemia que ha hecho y sigue realizando crisis más profunda en unos países que otros, pero una crisis de carácter mundial que comenzó siendo sanitaria, que es económica, que es estructural y que impacta en el conjunto de la sociedad y también en todos los uruguayos. Cuidémonos, compañeros. Tito, muy muy elocuente tu disertación, porque además ese cuidémonos, compañeros, es muy cierto, ¿no? En la medida de que por más que nos pongan restricciones, nos pongan la vacuna, nos pongan un montón de cosas, si no ponemos de nosotros, Tito, un poquito, Exacto. no vamos a lograr nada, ¿eh? ¿Te parece, para aprovechar el tiempo, vamos a escuchar a la compañera Claudia, que nos va a hablar justamente de lo que decíamos hoy, ¿no? Esto que tiene que ver con los pagos del mes de agosto. Sí, es muy importante. Buenos días, audiencia. Hoy queremos contarle respecto a los pagos de las prestaciones en el mes de agosto. Los cobros de los jubilados y pensionistas previstos a partir del miércoles 4 de agosto podrán realizarse en el edificio sede del BPS en Montevideo, así como en cualquier local de las redes habilitadas para el pago de prestaciones, Hábitat, ANDA y Red Pagos. El pago de todas las prestaciones del BPS a realizarse en agosto se mantendrá en cuanto a calendario y modalidad de pago, con la salvedad de que quienes cobran habitualmente en sucursales Cerro y Unión en Montevideo deberán hacerlo en el local de pago descentralizado más cercano a su hogar, Hábitat, Repagos o ANDA. En agosto se habilita el cobro también en el edificio sede del BPS. Quienes cobran habitualmente en sucursales y agencias del interior del país deberán hacerlo en un local de las redes de cobranza descentralizada de su localidad, Hábitat, Repagos, ANDA o Polakov. No deben de concurrir a las sucursales del BPS. Los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior del país continuarán siendo realizadas como habitualmente, siguiendo un protocolo sanitario preestablecido. Quienes tengan usuario personal de BPS pueden acceder a los recibos en cualquier momento a través de los servicios en línea del BPS. Quienes no lo tengan pueden gestionar en el propio local de pago descentralizado donde se estén realizando el cobro de las prestaciones. Gracias, Claudia, por esta información. Les cuento, Tito, a vos y a todos, que para comunicarse con ustedes
allí en el quinto piso, 2400-0151, internos 2910 al 2918, correo electrónico secretariadir.sistoamaro@bps.gov.uy, la página web representantesdejubilados.com, facebook.com/inclinada rjp.bps y en Twitter, twitter.com/inclinada BPS-RJP, y además, bueno, el clásico 099-215270, que allí ustedes pueden enviar mensajes de texto, solamente, con las inquietudes que tengan, y en la semana el equipo de representación de jubilados y pensionistas les va a estar contestando. Tito, la normalidad que vuelve a la presencialidad, al Banco de Previsión Social, pero vos lo decías, ¿no? Hay que cuidarse, no es que voy al Banco de Previsión Social a hacer un trámite y voy sin tapaboca, no mantengo distancia social. Exactamente. En esta última reunión de directorio, el miércoles próximo pasado, hemos tomado la decisión del directorio por unanimidad de retornar al trabajo en forma presencial. El directorio ya pasa a reunirse en forma presencial a partir del próximo miércoles, y además se van a ir normalizando todas las actividades del banco, del BPS, en Montevideo y en todo el país, con la participación en forma presencial de todos los trabajadores del BPS. Naturalmente, esto lo iremos gradualmente avanzando hacia una nueva normalidad, pero que ya a partir del 1 de agosto el BPS estará atendiendo en forma presencial toda la gestión que realizamos, y por lo tanto teniendo los cuidados del caso, cumpliendo con los protocolos, allí estaremos para atender, para desarrollar las necesidades que tengan para cubrir algunos trámites todo nuestro sector, los trabajadores y el público en general. Tito, está pronto ya para dejarnos su información. Gabriel Regalado, el economista, que nos va a estar hablando, de la fórmula de cálculo de los dividendos de la SAFAP, ¿no? Un tema muy importante, Tito. Sí, máxime ahora que se discuten los temas vinculados a la reforma del actual sistema de seguridad social, donde existen presiones y políticas tendientes a continuar privatizando nada menos que los dineros de la seguridad y la protección social. Los dividendos de la AFAP son apenas una muestra de la forma de operar este capital financiero en el marco de la seguridad social, una sociedad anónima que nosotros conocemos como AFAP. Vamos a escuchar entonces al economista Gabriel Regalado hablando sobre ese tema. Muy buenos días para todas y para todos. La idea hoy es hablar un poco de República FAP y en particular hablar de los resultados o utilidades que genera esta empresa, que tiene algunas características especiales y que vamos a pasar a detallar ahora. Y vamos a tratar de comentar también muy brevemente el destino o la utilización que tienen los fondos que se obtienen a partir de la ganancia que existe la República FAP de su participación en el negocio del ahorro individual.
Lo primero a señalar es que República FAP es una empresa bastante particular porque es una sociedad anónima compuesta por capitales estatales. Esto quiere decir que la propiedad está compuesta, o se distribuye en este caso, en 3 empresas o en 3 organismos de carácter público, que son el Banco República, que es el propietario del 51% del paquete accionario de República FAP. El Banco de Previsión Social es dueño del 37% de ese paquete accionario y el restante 12% es propiedad del Banco de Seguros del Estado. Esta distribución es relevante porque en función del porcentaje de propiedad que tiene cada organismo, es el porcentaje de utilidades o de dividendos que van a recibir del total que genere la empresa a lo largo de un año. Ahora bien, a grosso modo se puede decir que el resultado en un año de República FAP se compone de restarle a todos los ingresos que obtiene la empresa los egresos que debe realizar para funcionar y para operar. Los ingresos son de 2 tipos o de 2 naturalezas. Por un lado, el principal es el compuesto por las comisiones que cobra la administradora de fondos a las trabajadoras y los trabajadores que cotizan. Sí, en concreto, cada vez que una persona destina parte de su contribución a la seguridad social a una administradora de fondos, en este caso a República FAP, la administradora se cobra un porcentaje en concepto de comisión por la administración de los fondos de esa trabajadora o trabajador. Hay otra fuente de ingresos que tiene que ver con inversiones, que son hoy en día básicamente todas o la gran mayoría de carácter financiero, que realiza República FAP con fondos propios, digamos, con capital propio de la empresa. Esas inversiones financieras le retribuyen una cierta utilidad que también se integra como ingresos que tiene la institución a lo largo de un año. Cuando esos ingresos, compuestos básicamente de esas 2 grandes categorías, se le restan los egresos, que son básicamente los costos operativos y administrativos para funcionar, de esa resta, siempre hablando en términos bastante generales, se obtienen el resultado de República FAP en un año, y en particular los dividendos, ¿sí?, o las utilidades que se generan. A esas utilidades, básicamente, lo que se debe hacer antes de distribuirlas es restarles un determinado porcentaje que debe quedar en reserva legal. Sí, eso es una obligación que tienen todas las empresas administradoras de fondos, y que, bueno, deben destinar una parte de sus utilidades a conformar esta reserva que opera en caso de, insolvencia en un futuro de la empresa o de dificultades económicas que se puedan atravesar, y opera en cierta medida como un seguro para los trabajadores, para las trabajadoras que cotizan y que aportan parte de su contribución a la seguridad social a cada administradora de fondos. Decíamos entonces que luego de obtener los ingresos totales que tiene la empresa a lo largo de un año, de restarle a esos ingresos los egresos o los gastos que tiene la empresa para operar y para funcionar a lo largo de un año, y además de restar también el porcentaje de las utilidades que se tiene que mantener en reserva especial, una vez efectuados esos cálculos, se distribuyen las utilidades generadas por República FAP en un año calendario de acuerdo a la proporción que les mencioné al inicio que tiene cada institución en función de la propiedad que poseen sobre República FAP. En el caso de EPS recibe todos los años el 37% de los dividendos distribuibles, ¿sí?, y
recepción de esos fondos debe discutir cuál es el destino que les da. En particular, BPS ha decidido a lo largo del tiempo invertir esas utilidades que obtiene todos los años de República FAP, invertirlas en títulos financieros, ¿sí?, en su gran mayoría de bajo riesgo, con el objetivo de que esos fondos no pierdan valor y en la medida de lo posible signifiquen también alguna ganancia financiera para el organismo, ¿sí? Pero no se han volcado a financiar ningún programa o ningún proyecto específico para su utilización. Desde la representación de jubilados y pensionistas en los últimos años se han elaborado distintas propuestas para que esos fondos reviertan en la seguridad social de carácter solidario o en el tramo de la seguridad social de carácter solidario que administra BPS, pero como les mencionaba, hasta el momento la institución ha tomado la decisión de mantener el criterio de no asignar a un fin específico esos fondos, sino continuar un proceso de inversión que respalde su valor y, como les mencionaba también, le reporte alguna utilidad. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul. Muy claro, Tito, lo que nos explicaba Gabriel Regalado, en un tema que no es fácil de poder entender, ¿no? Sí, los dividendos de República FAP, que explicaba muy claramente el economista Gabriel Regalado, se vuelcan, como él bien lo planteaba, en cuentas del Banco República y en distintas formas de inversión. Nosotros venimos planteando desde hace ya muchos años que estos fondos, que son el producto de las comisiones de los aportes que le cobran a los trabajadores, debieran de repartirse en el marco de prestaciones hacia jubilados y pensionistas, y principalmente a jubilados y pensionistas más vulnerables. En la sesión del miércoles anterior, nosotros fundamentamos el planteamiento nuevamente para que los dividendos, las ganancias de la FAP República, que corresponden al 37% que tiene en acciones el Banco de Previsión Social, fueran repartidas 1.000 pesos a cada uno de los que cobran jubilaciones y pensiones mínimas con el pago del mes de agosto en lo que se cobrara en los primeros días de septiembre. Tenemos que informarles que en ese momento no estaba el presidente del BPS, había concurrido a una reunión en Casa de Gobierno, pero quedábamos 6 directores y en este tipo de planteamientos dirigidos a ayudar a acercar un aire fresco en medio de un invierno tan cruento que necesita mejor alimentación, más abrigo, tener mejores condiciones para poder vivir, no votaron en contra. Perdimos 4-2, votamos a favor de que esos dineros se repartieran entre los jubilados de menores ingresos. Los votos favorables fue el de Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, y naturalmente el nuestro, que hizo la propuesta. Este tema de la SAFAP y fundamentalmente la FAP República, seguramente vamos a seguir hablando de este tema.
Bien, Tito, y antes de la pausa vamos a escuchar otro audio que nos dejó Claudia, que tiene que ver justamente con las elecciones de la UNASPU, y bueno, es una información muy importante porque, bueno, de alguna manera acá va a salir, ya salió, ¿no? Pero va a estar sin duda el representante de jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social en la elección de noviembre. Escuchamos a Claudia, Tito, y sigo contigo. Bueno. Declaratoria de la UNASPU y PIT-CNT en cuanto a la paralización de actividades en la Comisión de Expertos en Seguridad Social. La Comisión de Expertos en Seguridad Social inició el pasado 20 de marzo la segunda etapa de su trabajo, con el objetivo de elaborar un conjunto de recomendaciones o sugerencias al Poder Ejecutivo para un eventual proyecto de ley sobre el sistema previsional vigente. Los 90 días previstos por ley para este trabajo se alcanzaron el pasado 20 de junio, motivo por el cual la representación del Poder Ejecutivo solicitó una prórroga de 45 días para el trabajo. A escasos días de finalizar el plazo prorrogado, aún no hay documento de propuesta sobre el que iniciar el debate necesario a la interna de la comisión. Frente a esta situación, UNASPU y PIT-CNT desean formular las siguientes consideraciones. Desde el inicio del debate sobre la ley que creó la Comisión de Expertos de Seguridad Social, la ley número 19.889, nos hemos manifestado contrarios a comprimir la discusión sobre un tema tan relevante a solo 6 meses, por más que se permita solicitar prórrogas. Estos tiempos son incompatibles con el necesario diálogo social que debe sustentar cualquier tipo de acuerdo sobre las transformaciones que necesita el sistema de seguridad social. No hay que olvidar que lo que se pretende modificar es nada más y nada menos, por lo tanto, cualquier cambio debería descansar sobre la más amplia base de acuerdos que le den solidez. Por otra parte, hemos sostenido la imperiosa necesidad de un debate sobre la seguridad social en sentido amplio e integral, donde no solo se discuta sobre el sistema BPS, AFAP, bancos de seguro del Estado, sino también sobre las 3 cajas paraestatales y los servicios de retiro policial y militar. Hay una evidente contradicción en querer procesar un debate de esas dimensiones en un periodo de tiempo tan breve. No hay experiencias internacionales de reformas sostenibles en el tiempo, del tamaño y la profundidad planteada, que se hayan logrado con diálogo y consenso social en tan escaso tiempo. 2. Desde antes de creada la Comisión de Expertos de Seguridad Social, planteamos que el esquema de una comisión de expertos se alejaba del formato del diálogo social que hemos reclamado desde siempre las organizaciones sociales para este tipo de debates. Pero en particular esta segunda etapa de trabajo, la distancia entre los 2 modelos se ha acrecentado. Hasta fin de junio, la CES trabajó en un esquema de subgrupos por tema que se vio abruptamente detenido en el mes de julio, aun cuando quedaban diversos temas en agendas por tratarse y otros que estaban en plena etapa de análisis. Finalmente, en reuniones celebradas el 19 y 21 de julio, la presidencia de la CES planteó no retomar la dinámica de trabajo en subgrupos y que se preparará un documento a ser discutido por el Pleno de la Comisión, con el conjunto de recomendaciones a proponer al Poder Ejecutivo.
Si bien no hay una fecha específica para la presentación de ese documento, se aclaró que será sobre fines de julio o principios de agosto. Las delegaciones de ONASPO y del PICINET desconocemos el contenido que tendrá ese documento, su profundidad, su extensión, el grado de integralidad en el tratamiento de los distintos subtemas, etc. 3. Mientras tanto, el trabajo de la comisión en su conjunto se encuentra detenido hace casi un mes, ahora a la espera del mencionado documento. Creemos que esto debilita el trabajo que la SES realizó hasta el momento, que si bien estaba lejos del formato y características de un diálogo social, se había cumplido con aceptable nivel de apertura en el trabajo de participación de todos los integrantes de la SES. En conclusión, reafirmamos que un tema tan relevante para toda la sociedad merece un tratamiento exento del apuro característico de los tiempos políticos partidarios. Por otra parte, entendemos que es necesario un amplio diálogo social donde a partir del insumo técnico generado se pueda ampliar el debate en torno a la necesidad de reforma del sistema previsional. Solo una fuerte base de consenso social asegurará la legitimidad de los resultados que surjan a partir de los insumos técnicos y políticos que deben conjugarse en la discusión. Una reforma integral de todos los subsistemas que trabaje sobre la sostenibilidad financiera, pero también sobre el aseguramiento de derechos. Debe ser procesada con diálogo y tiempos acordes a la magnitud del objetivo planteado. Recibimos de la ONASPO el martes 27 de julio comunicado con los siguientes temas: ajuste de julio, Comisión para la Reforma de la Seguridad Social, tratamiento en el Parlamento de la rendición de cuentas, elección del candidato para las elecciones nacionales de representantes sociales en el BPS. En esta ocasión vamos a dar lectura a este último tema. Tal como fue anunciado en el informe del 22 de julio del 2021, el Consejo Directivo Nacional de la ONASPO recibió de manera formal el acta levantada en oportunidad de la elección del candidato titular institucional de la ONASPO a representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social y 5 suplentes. El resultado de la elección fue comunicado el mismo día de su realización a todas las asociaciones miembros de ONASPO. De acuerdo a la votación registrada, a los criterios que resueltos por el Consejo Directivo Nacional fueron informados previamente a las asociaciones, el compañero Sisto Amaro Delgado fue electo como candidato titular institucional de ONASPO a representante de jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social. Los 5 suplentes fueron los siguientes compañeros y compañeras: María Elena Lloveras Cejas, Walter Ariel Ferrari Ibarra, Estela Mario Velar Soto, Gustavo José Latorre Bagalciagüe y Paula Luciana Laborde Cardoso. Gracias, Claudia, por esta información, por toda la que nos has brindado en el transcurso del programa. La disculpa de caso porque cambié un audio, fue culpa mía, que lo cambié, pero bueno, el que hace, no se equivoca, el que no hace nada, ¿no? Y a veces pasa esto, bueno, en radio, intentando uno rearmar todo para que entre todo, a veces, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pero
Nos quedan 20 minutos, 21 minutos y ahora es tiempo de volver con Tito Amaro y de incorporar a Ariel Ferrari para hablar, para comenzar hablando de un tema que sin duda a todos nos tiene a todos los jubilados que ganan la mínima los tiene preocupados, porque justamente tiene que ver con este ajuste que se propone para el mes de julio, estos 250 pesos, ¿no?, que ya se ha difundido y que, bueno, de la UNASPO y la propia representación de jubilados y pensionistas se entiende que no alcanza, pero además con el aleatorio de que se quiere descontar, que sea a cuenta del aumento de enero. Tito, ¿estás ahí? Recibimos a Ariel. Ariel, buen día. Buenos días, un gusto, Néstor, saludos a la audiencia, Tito, y un sábado más compartiendo con mucha información, con muchas novedades y también este tema que nos ocupa, que tiene que ver con el ajuste, las facilidades, que estuvimos algo hablando ya el sábado pasado, como que hace 16 años, cada julio, cuando cobran en agosto, el monto aumenta, pero bueno, hoy todavía no está claro, ¿verdad, Tito? Y definido, porque no conocemos el decreto a la fecha que ya estamos a fin de mes. El 4 empiezan los pagos, debería estar el decreto y las liquidaciones procesándose en el BPS, pero todavía no lo tenemos. Te escuchamos, Tito. No, yo quería reafirmar que en la entrevista que tuvimos con el señor ministro de Trabajo, nos planteó que ellos creían que el aumento a las jubilaciones mínimas iba a ser de 250 pesos y que esperaban el decreto en el que se planteara como un adelanto y que es más, el ministro y el señor viceministro iban a hacer lo posible para que no fuera un adelanto, pero que estaba planteado que fuera un adelanto a descontar cuando se produzcan los aumentos a partir del 1 de enero. Nosotros lo hemos planteado en la reunión en el Ministerio del Trabajo, lo hemos dicho públicamente cada vez que hemos tenido oportunidad y lo reiteramos hoy. Este anuncio del gobierno de dar 250 pesos a las jubilaciones mínimas en el mes de julio es absolutamente insuficiente. Nosotros no queremos adjetivizar de ninguna forma un planteo que involucra a cerca de 150.000 jubilados y pensionistas. Detrás de cada uno de ellos hay una familia y el planteamiento realmente hasta nos sorprende por lo mezquino del mismo en cuanto a apoyar, dar un aire fresco en momentos en que vivimos el invierno que estamos viviendo, que estamos en el medio de una pandemia que tenemos que seguir observando todos los protocolos, incluido el de alimentación, donde el escenario no puede ser más complejo, sobre todo para el sector más vulnerable que ganan las mínimas. Les recuerdo, empezamos el año perdiendo un 1.8% de poder adquisitivo. La inflación fue 9.41 y nuestro aumento para todos los jubilados y pensionistas 7.56%. Empezamos el año perdiendo un 1.8 de poder de compra, pero cuando llegamos a junio la inflación
aumentó 4.75, que hay que sumarlo a aquel 1.8, y cuánto poder adquisitivo, cuánto poder de compra hemos perdido todos los jubilados y pensionistas, pero quienes más han sufrido esta inflación y esta pérdida de poder adquisitivo son aquellos que hoy ganan la mínima. Y este ofrecimiento no se condice con esa situación, con esta cuestión objetiva que estamos planteando, por eso lo calificamos como absolutamente insuficiente. A ver, a mí me gustaría, compartiendo todo lo que nos informa Tito, reflexionar y que la audiencia, que por supuesto, de forma muy transparente, como dicen que manejan los precios del combustible, anoche subieron nuevamente los combustibles. El primero de enero del 2020 hasta la fecha, el combustible subió un 29%. Los dos ajustes de jubilaciones que tuvimos en enero del 20 y en enero del 21, las jubilaciones subieron un 19%. No es que nosotros consumimos todo el combustible, pero el combustible es algo esencial que cuando se modifica impacta en un conjunto de servicios, de productos, porque para mover industria, el agro y demás, es necesario esto. Esperemos que si el día que dice que como el ajuste, si baja el petróleo, bajarán los combustibles, la canasta básica, los temas de consumo diario, sobre todo los que menos ingresos tienen, mayoritariamente gastan todo en consumo, también baje, porque mirando el sistema de información de precios al consumidor, esto no es de la representación de jubilados y pensionistas, es del Ministerio de Economía y Finanza, en los productos no perecederos, o zafrales, porque, siempre tenemos el ejemplo, viene el tierno y el valor del morrón que se dispara, producto de las dificultades por el clima y demás, que es un precio distinto y absolutamente triplicado, cuatruplicado lo que puede salir en verano. Pero los productos no perecederos, que son básicos, como los fideos, la pulpa de tomate, el arroz, la harina, el aceite, mirando esa gráfica nos dicen que el fideo aumentó en lo que va del año 9%, que la pulpa de tomate aumentó un 7%, que el arroz aumentó un 10%, que la harina del trigo, dice el Ministerio de Economía, que la harina del trigo aumentó un 13%, el aceite aumentó un 31%, y con todos estos porcentajes se conforman, y otros productos, la inflación general. Pero lo que nosotros más consumimos son estas cosas, y sobre todo los de más bajos ingresos, que reafirma lo que nos estaba diciendo en cifras en Tito recién, por las consecuencias que tiene para la economía. Pero el miércoles el ministro de Trabajo hizo una conferencia de prensa y anunció de los 250 pesos, y anunció que va a subir la jubilación mínima a 3.1, de 3.05 a 3.1, un 0,5%. Dice que es una señal, que no es insuficiente. Ahora, anoche me puse a hacer el cálculo. ¿Cuánto es 0,5 punto para que suba la BPC, que vale 4.870, y 0,5 punto son 244 pesos? Entonces, no nos queda claro, hay que esperar el decreto, hay que ver qué dice, en definitiva, si se acumula a los 15.783 pesos, perdón, a los 14.853 pesos, y pasa a ser 15.097 pesos, o
cuál o va a ser pago aparte, y el ajuste de enero no se calcula también en el aumento sobre los 250 pesos, que llevaría, como bien venimos diciendo, una nueva pérdida mayor aún para los que menos tienen. Creo que uno podrá decir, bueno, pero la diferencia son 6, 7 pesos entre los 244 y 250, pero yo creo que tiene que ver con la seriedad, con la responsabilidad que, bueno, quienes tienen responsabilidades, y sobre todo a nivel de gobierno, con un sector que tiene mucha expectativa y que sin duda necesita de certezas y garantías. Reiteramos, hoy, último día del mes de julio, aún no está publicado el decreto por cual deberían empezarse en poco más de 48 horas a pagarse las jubilaciones. Eso no quiere decir que no vaya a haber una partida, lo que quiere decir que todavía no tenemos certeza de cuál es esa partida en un monto exacto, y no tenemos certeza si se integra el monto que hoy se cobra de 14.853 o va a ser aparte de los 14.853 y el 1 de enero el aumento sobre cuál se dará. Y acá un ejemplo para ser más claro. Si desde el 2005, que cada julio se dio un aumento a la jubilación mínima, en vez de haberlo acumulado a la jubilación, y hubiesen dado la partida que correspondiera, esa partida se daba, pero se daba hasta fin de año, y a fin de año el aumento no se incluía en esa partida. Los jubilados cada julio hasta diciembre hubiesen agarrado una partida, como ahora se habla de 250 pesos, pero el valor de la jubilación hoy, al no haberse acumulado esas partidas para el cálculo de los sucesivos aumentos, no sería 14.853. Ese valor hoy estaría alrededor de 7.800 pesos. Es decir, a veces uno, porque son cosas de la economía, de los cálculos, y no todos manejamos la matemática, y bueno, pero miren ustedes la diferencia de alguien que si no le hubiesen acumulado los porcentajes, hoy estaría ganando 7.800 pesos, aunque todo el segundo semestre, desde el año 2005 para acá, hubiese cobrado partidas, pero al no haberla acumulado no hubiese crecido. Por eso la importancia de la acumulación de todos esos años, que ha hecho que esté casi al doble de lo que es ese monto de 7.800, es lo que marca la ley de la ZAPAP, porque decía ya en el 96, cuando se aprobó y corregir la ley, que deberían ser 450 pesos de aquella época y aumentarse cada vez que aumentara la jubilación. Sin duda, Tito, lo que ha dicho Ariel es muy gráfico, muy elocuente, y bueno, uno piensa, se va a seguir perdiendo poder adquisitivo, sin duda. Sin la más mínima duda. ¿Por qué? Porque ya tenemos los guarismos, los números de la inflación al mes de junio, que es 4.75%. Y tenemos el índice medio de salario, que es el mecanismo a través del cual aumentan nuestras prestaciones, que está en 4.01%. Es decir, que ya la inflación está por encima de lo que va a ser nuestro aumento, con un panorama hacia el mes de diciembre en el que seguramente en el mes de julio el índice medio de salario va a aumentar, pero también la inflación. Y luego
en los otros 5 meses que restan para finalizar el año, quien va a aumentar esos números es la inflación, no el índice medio de salario, por la sencilla razón de que, salvo la construcción que tiene Consejo de Salario en octubre, el resto de la industria o de trabajadores del Estado o del que fuera no tiene previsto instancias de consejos de salario. ¿Qué es lo que queremos decir? Con toda claridad y con toda responsabilidad, que cuando llegue el fin de año vamos a continuar perdiendo poder adquisitivo. El aumento para enero será inferior al IPC, o sea, a la inflación. Y eso determinará que tendremos menor poder de compra, que tendremos menor calidad de vida. En este panorama, estos anuncios, nosotros hemos dicho hasta el cansancio, insuficientes, absolutamente insuficientes, y no es que yo he escuchado a algunas personas que han dicho le vamos a dar un aumento o un adelanto. En primer lugar, no nos van a dar nada. Esto es un derecho que tenemos los jubilados, los pensionistas que han trabajado toda una vida y que por distintas circunstancias hoy llegan a los 60, a los 70 y más años, con 30 años de trabajo aportado, a veces más años de trabajo aportado, y por distintas circunstancias ganan las jubilaciones mínimas. Entonces, esta situación realmente es inapropiada en este contexto, está fuera de todo lugar, y bueno, por decir por plantear una definición clara, es absolutamente insuficiente. Nos quedan 3 minutos, Ariel. Sí, yo asocio este tema al comunicado que ONAF y CNT, antes de ir a la pausa, nos leía Claudia, que es muy acertado, porque a veces se resuelven. La creación de la comisión de expertos es parte de los artículos que tuvo la ley de urgente consideración, que se consideró en forma urgente un montón de cosas, entre ellas la creación de esta comisión, y que en un periodo muy perentorio, donde no existe en el mundo posibilidades de discutir en una forma seria, responsable, que perdure hacia el futuro, con diálogo, no con esto que no es diálogo, que eran comisiones, subcomisiones que estaban trabajando y abruptamente, como dice el comunicado, se suspendieron, no se sabe cuándo va a continuar. Dicen que están haciendo un documento y faltan 6 días para que se venza el plazo, por lo tanto no va a haber buena discusión de ese documento, y que todo eso nos hace reflexionar y a nosotros, y esperemos que también este mensaje pueda llegar a quien tiene las responsabilidades y que reflexionen. Tal vez eso haya hecho que en lo que hace al decreto de ajuste de las facilidades mínimas el 1 de julio todavía no se conozca, y podamos en días anunciar con mayor certeza, con mayor seguridad, cómo se va a proceder. De todas formas, la acción, la movilización, no es solo preocuparnos, sino ocuparnos y seguir analizando y haciendo propuestas para que podamos
en lo que hace a la reforma de la seguridad social, tomarse los plazos suficientes. Yo recuerdo en 1995 una delegación de la OIT fue al Parlamento cuando se discutía la ley de la AFAP y dijo que no perdura en el tiempo una reforma que no contemple los mayores consensos, donde los actores sociales junto a las fuerzas políticas no acuerden qué seguridad social se necesita y cómo puede ser el modelo que se desarrolle en cada país. Creo que esa idea, esa concesión es la que nosotros defendemos, a la vez de lo mismo en lo que hace a los ajustes de las facilidades. Sí está la normativa general creada por la Constitución de la República, por accionar de los jubilados con la reforma del 89, pero tiene potestades el Poder Ejecutivo para que frente a situaciones complejas como hoy, producto de las pandemias, producto de la fuerte inflación, que menos tiene. Y creo y esperamos con expectativa que así sea. Estas cosas hacer en corto plazo. Ariel Tito, abrazo grande, hasta el próximo sábado. Abrazo. Nos vemos, chao. Caminos